Bienvenidos al video sobre los procedimientos de protección, la Carta de Derechos de los Padres para los Servicios de Educación Especial. El propósito de este DVD es delinear los derechos más importantes establecidos por la Ley de Servicios de Educación Especial en Texas. Entender el sistema de educación especial, sus servicios y leyes puede ser un reto y a veces prestarse a confusión, pero es importante que los padres conozcan sus derechos y trabajen conjuntamente con el distrito escolar. La buena comunicación y el trabajo de equipo con la escuela son las bases para la confianza mutua y el beneficio de su hijo. Soy Janice Meyer, directora ejecutiva de Partners Resource Network, una organización privada y sin fines de lucro fundada en Texas en 1986 y auspiciada en gran medida gracias al Departamento de Educación de Estados Unidos. Nuestro objetivo es ayudar a los padres de niños con necesidades especiales a través de entrenamiento, educación, apoyo y fortaleciendo su rol de defensores. Nosotros ofrecemos estos servicios sin costo alguno. Existen muchos lugares a los que los padres pueden acudir para solicitar ayuda para entender las leyes y servicios del sistema de educación especial. El distrito escolar de su hijo es responsable de proveer una educación pública gratuita y apropiada. El director de educación especial del distrito escolar puede proveer a los padres información sobre los servicios y programas de educación especial del distrito y sus leyes. Los padres deben saber quién es la persona responsable en el distrito por estos servicios de educación especial. Partners Resource Network está disponible para educar, apoyar y fortalecer el rol de los padres. Usted puede llamarnos o puede visitar nuestro sitio web www.partnerstx.org. Partners Resource Network cuenta con personal entrenado denominados coordinadores regionales en todo el estado de Texas, quienes están disponibles para ayudarle a encontrar alternativas para trabajar con su distrito escolar. Para obtener información sobre cómo contactar a su coordinador regional, llámenos. En Texas, queremos que todos los niños alcancen el éxito en la escuela. Algunos niños aprenden de manera diferente y necesitan servicios especializados. Las leyes federales exigen a las escuelas y padres que trabajen en equipo para determinar cuáles son los servicios que un niño con discapacidad necesita para triunfar en la escuela. Existen leyes federales y estatales que guían el proceso de la educación especial en Texas. La ley federal se denomina Ley de Educación de Individuos con Discapacidades o IDEA. Sus derechos y los de sus hijos y las garantías de protección de estos derechos son conocidos como los procedimientos de protección en IDEA. IDEA garantiza a su hijo con discapacidad una educación pública gratuita y apropiada. Esto significa que aunque su hijo no pueda aprender de la misma manera y a igual velocidad que otros niños de su misma edad, su hijo podrá aprender en su propio estilo. Este programa de educación individualizado es gratuito para los padres. Gratuito significa que usted no tendrá que pagar dinero extra para que su hijo pueda recibir estos servicios de educación especial. A su vez, este programa de educación especial debe ser apropiado y creado solo para su hijo. Si su hijo no se beneficia de un programa de educación ya existente, el distrito escolar local deberá desarrollar un programa ajustado a las necesidades individuales de su hijo. El aviso de los procedimientos de protección define cómo funciona el proceso de educación especial y también los derechos de los padres y estudiantes según IDEA. Este DVD no abarca todos y cada uno de los derechos establecidos en la ley, pero ofrece una perspectiva general de los procedimientos de protección más importantes dentro del proceso de educación especial. Pese a que existen ocasiones específicas en las cuales el distrito escolar le proveerá una copia de los procedimientos de protección, usted podrá solicitar una copia en cualquier momento. La persona responsable de educación especial en su distrito escolar podrá explicarle sus derechos y los de su hijo. Cuando su hijo es considerado para educación especial y una vez que su hijo recibe los servicios de educación especial, las decisiones acerca del programa de educación individualizado de su hijo serán hechas por el Comité de Admisión, Revisión y Retiro o ARDC. Usted es un miembro con voz y voto en este comité que tiene la responsabilidad de desarrollar un plan individualizado de educación para su hijo. Entender los derechos considerados en los procedimientos de protección
le ayudará a tener plena confianza cuando participe en este comité. El aviso previo, por escrito, está normalmente vinculado con el consentimiento de los padres. Estos dos derechos garantizan a los padres su participación en el proceso de desarrollo del programa individualizado de educación para su hijo. Idea: la ley federal que gobierna el proceso de educación especial es muy clara sobre la participación de los padres en este proceso. Mientras se considera de gran influencia a los profesionales del distrito escolar, quienes están altamente entrenados para trabajar con niños con discapacidades y poseen múltiples destrezas necesarias para ayudar a los padres y a sus hijos, usted juega un rol fundamental en este proceso. Su responsabilidad primaria es aprender cómo participar en el equipo de educación de su hijo. La mejor manera para hacerlo es aprendiendo acerca de la discapacidad de su hijo y el estilo de aprendizaje de su hijo. Por ello es que la colaboración entre la escuela, los padres y el niño es tan importante. Funciona de esta manera. Usted posee el mejor conocimiento y experiencia sobre su hijo, y la escuela tiene conocimiento sobre cómo aprenden muchos niños con discapacidades. Los distritos escolares necesitan de su participación para que les ayude a comprender qué métodos o estrategias son más efectivas con su hijo. El propósito del aviso previo por escrito es explicar las acciones que el distrito escolar se propone o se rehúsa a tomar con respecto a su hijo. En Texas, se ha determinado que el periodo del aviso consiste en al menos 5 días de escuela antes de que la acción propuesta o negada se dé a lugar. Si usted recibe el aviso previo por escrito, pero no sabe qué significa, este aviso contiene la información de las personas a quienes puede llamar para que le ayuden a entender el mensaje de la notificación. La maestra de mi hijo y yo tuvimos una conversación telefónica sobre algunas cosas que ella comenzará a usar en el salón de clases para ayudar a mi hijo. ¿Esto está bien? Existen momentos en los cuales es apropiado para los maestros y padres conversar de manera informal sobre el progreso del estudiante en la escuela. Pero ciertos cambios en el programa de educación deben ser aprobados por los miembros del comité de ARD. Si usted tiene alguna preocupación acerca de algunos cambios en el programa de educación de su hijo, debe contactar a la persona encargada del programa de educación especial en su distrito escolar. ¿Qué sucede si el inglés no es el idioma materno de los padres? ¿Cómo pueden los padres entender las notificaciones enviadas por la escuela? Este aviso o carta que indica lo que la escuela quiere hacer para ayudar a su hijo debe enviársele a los padres en su idioma materno o modo de comunicación primario, como el método Braille si usted es ciego. En cualquier momento que el comité de ARD considere evaluar a su hijo acerca de la necesidad de servicios de educación especial, cambiar la categoría de cómo su hijo es actualmente identificado, cambiar dónde y cómo su hijo es educado, o detener los servicios de educación especial, el distrito escolar deberá proveerle el aviso previo por escrito. Si usted no está de acuerdo con el programa de educación individualizado propuesto y la escuela insiste en implementarlo de cualquier manera, el distrito debe darle el aviso previo por escrito antes de que este programa se inicie. Si por alguna razón usted quiere detener los servicios de educación especial para su hijo, el distrito escolar deberá suministrar el aviso previo por escrito antes de que esto ocurra. En cualquier momento que el distrito escolar proponga o se rehúse a realizar alguna de estas acciones, los padres deben recibir el aviso previo por escrito. El distrito debe comunicarle a los padres, a través del aviso previo por escrito, que ellos pueden obtener una copia de todos los procedimientos de protección. Las escuelas deben usar el aviso previo por escrito para comunicar en detalle lo que planean hacer y por qué. Los distritos escolares tienen la responsabilidad de adherirse a la secuencia del proceso y así lo haremos hoy. Primero, debemos reunirnos al menos una vez al año. Y segundo, debemos proveerle con lo menos 5 días de anticipación el aviso previo por escrito cuando convoquemos a reunión como esta. Si el distrito escolar considera evaluar a su hijo o hacerle un examen para determinar qué sabe y cómo aprende, el aviso previo por escrito
debe indicar qué instrumentos y procedimientos serán usados. Si usted no entiende qué implicaciones tiene esto para su hijo, usted debe llamar al director de educación especial de su escuela y pedir que las evaluaciones y procedimientos les sean explicados. Si el distrito escolar se rehúsa a evaluar o analizar a su hijo, entonces ellos tendrán que darle el aviso previo por escrito en el que expongan las razones del por qué se niegan. Cuando usted reciba una notificación por escrito por parte de la escuela para su hijo, recuerde que este documento es importante. Esta notificación le asegura que usted puede participar en el proceso y le recuerda que su participación es necesaria para ayudar a su hijo. Si usted tiene preguntas sobre su derecho al aviso previo por escrito o cualquier otro asunto relacionado con la educación especial, contacte a la persona responsable de la educación especial en su distrito. Usted también puede contactar a la Agencia de Educación de Texas a través de su línea de información gratuita para padres. Usted recibe el aviso previo por escrito para que luego pueda dar su consentimiento con conocimiento de causa. Esto significa que usted entiende a qué está dando su consentimiento y que está de acuerdo con lo que la escuela propone para ayudar a su hijo. Cuando usted otorgue su consentimiento con conocimiento de causa, esto significa que usted ha dado permiso. Le han dado toda la información relacionada con la acción propuesta y entiende y apoya por escrito la acción. Su consentimiento es voluntario. Si usted quiere revocar su consentimiento, deberá hacerlo por escrito. Antes de que el distrito escolar pueda llevar a cabo una evaluación inicial para considerar los servicios de educación especial, usted debe recibir el aviso previo por escrito y otorgar su consentimiento con conocimiento de causa. Cuando usted otorga su consentimiento para una evaluación, esto no significa que el distrito puede iniciar los servicios de educación especial. Si su hijo califica, usted deberá, de nuevo, dar su consentimiento con conocimiento de causa firmado, antes de que su hijo comience a recibir los servicios de educación especial por primera vez. Si usted no otorga el consentimiento para la evaluación inicial, entonces la escuela no estará obligada a evaluar a su hijo. Si usted tampoco da su consentimiento para recibir los servicios de educación especial, el distrito no podrá proveerlos. Cada vez que el distrito se proponga evaluar a su hijo, este deberá proveerle el aviso previo por escrito y usted deberá otorgar su consentimiento por escrito. Como todo el contenido del programa individualizado de educación de su hijo debe basarse en las evaluaciones de las destrezas y retos actuales de su hijo, todas las evaluaciones son importantes. Recuerde, si usted no entiende los resultados de la evaluación de su hijo, pregúntele a su distrito escolar lo que significan. Cuando usted entiende los resultados de la evaluación de su hijo, usted puede participar activamente en las reuniones del comité de ARD. La evaluación individual y completa de Christopher se completó el año pasado. Christopher fue identificado como un estudiante con la condición de autismo. La evaluación indica a la escuela las áreas de necesidad que deben ser consideradas en el programa individualizado de educación de su hijo. Como la evaluación resulta clave para decidir cómo su hijo debe ser educado, en ocasiones, los padres y educadores estarán en desacuerdo con el resultado total o parcial de la evaluación. Cuando esto sucede, la ley provee un procedimiento de protección específico denominado Evaluación Educativa Independiente o IEE, por sus siglas en inglés. Cuando los padres soliciten una evaluación educativa independiente, el distrito escolar debe proveerles la información sobre cómo obtenerla. Dicha evaluación debe ser conducida por un profesional ajeno al distrito escolar y que cumpla con las calificaciones y credenciales de un evaluador de la escuela pública. La evaluación educativa independiente debe hacerse a expensas del gasto público, es decir, debe ser pagada por el distrito escolar y ser gratis para los padres. Al distrito escolar se le permite preguntar a los padres la razón del desacuerdo con los resultados de la evaluación, pero no podrá retrasar la evaluación educativa independiente si usted no desea explicar el por qué está en desacuerdo. Esta es mi amiga Marta, quien me acompañará hoy para darme apoyo.
Hola, bienvenida. Actualmente, Daniela recibe servicios de educación especial por ser una estudiante con retrasos en el habla. Ella fue referida por dificultades en la articulación y la evaluación individual y completa se realizó el año pasado. En la reunión anual del Comité de ARD el mes pasado, la señora Carey nos indicó su preocupación con respecto al progreso de Daniela en otras áreas además del habla. La señora Carey siente que Daniela está retrasada con respecto a otros niños de la misma edad. Ella no reconoce los colores o números y pareciera no interactuar con los niños en el grupo, de la misma manera que otros niños de 4 años lo harían. La señora Carey también reporta que Daniela se frustra con facilidad y no comparte sus juguetes como se esperaría con un niño de esta edad. Como resultado en estas preocupaciones, el comité de ARD consideró toda la información existente y aprobó llevar a cabo otras evaluaciones para determinar si existe alguna otra discapacidad educativa presente. A la señora Carey se le entregó el aviso previo por escrito de la evaluación y el consentimiento fue recibido. La señora Liz participó en esta evaluación. Antes de la reunión del día de hoy, la señora Carey y yo nos reunimos para revisar los resultados de la evaluación y discutimos que la evaluación de Daniela incluía la información de múltiples personas, instrumentos, recursos, múltiples días de observación y días de evaluación. Como parte de la evaluación, la señora Carey y yo hablamos de manera extendida sobre sus preocupaciones con respecto a su hija y ella indicó que estaba preocupada porque Daniela está retrasada con respecto a otros niños de la misma edad. El resultado de la evaluación indica que Daniela está funcionando dentro de los límites normales en todas las áreas evaluadas excepto en el habla. Es la conclusión de este reporte del equipo multidisciplinario que Daniela continúe calificando como una estudiante con la discapacidad educativa de retraso en el habla, específicamente en el área de articulación, pero por el momento no existen otras discapacidades. Señora Liz, como le expliqué previamente, no estoy de acuerdo con los resultados de su evaluación. Yo creo que el habla es parte de un problema más complejo y ella necesita evaluaciones adicionales para que todas las áreas se consideren. Si usted la observa con sus compañeros, ella se ve claramente retrasada en otras áreas del desarrollo educativo. Yo entiendo su preocupación por Daniela, pero sentimos que esta evaluación abarca de manera integral todas sus preocupaciones. La evaluación es completa y como resultado, el equipo ha concluido que no existe otra discapacidad educativa por el momento. Entonces firmaré que estoy en desacuerdo y quisiera obtener información sobre cómo solicitar una evaluación educativa independiente. Usted tiene el derecho de solicitar una evaluación educativa independiente a expensas del gasto público si usted está en desacuerdo con la evaluación. El distrito escolar considerará su petición y solicitará la explicación del por qué usted no está de acuerdo u objeta la evaluación actual. El distrito escolar tiene 2 opciones. Una de ellas es hacer lo necesario para proveer la evaluación educativa independiente a expensas del gasto público y la otra es presentar una queja para iniciar el proceso de la audiencia legal para demostrar que la evaluación del distrito escolar es apropiada. Los distritos escolares también tienen derechos. El distrito escolar tiene el derecho a solicitar una audiencia del proceso legal debido para tratar de probar que la evaluación del distrito es apropiada o correcta para su hijo. Esta es una audiencia especial ante un juez denominado oficial de audiencia, que no trabaja para el distrito escolar. Todo esto debe llevarse a cabo sin retrasos, de manera que el programa de educación individual puede ejecutarse para atender a su hijo. Si el oficial de audiencia decide que la evaluación de la escuela es apropiada o correcta para su hijo, entonces el distrito escolar no deberá pagar por una evaluación individual educativa independiente. Los distritos escolares pueden establecer ciertas reglas o criterios sobre las credenciales del evaluador independiente y los ambientes en los cuales puede llevarse a cabo la evaluación. Pero el distrito deberá proveer estas reglas a los padres antes de que estos obtengan la evaluación educativa independiente y no podrá establecer nuevas condiciones o lapsos de tiempo. Los padres siempre podrán obtener una evaluación educativa independiente por sus propios medios y la escuela deberá considerar los resultados de esta IEE, por sus siglas en inglés. Ahora, entienda que solo porque la escuela debe considerar los resultados de esta evaluación, esto
no significa que la escuela empleará sus resultados automáticamente cuando desarrolle el programa individual de educación. El comité de ARD es un equipo de personas que tomará las decisiones finales sobre cómo, cuándo y dónde su hijo será educado en la escuela pública de Texas. ARD significa admisión, revisión y retiro. Por ley, usted es miembro de este equipo. La ley es muy clara sobre la participación de los padres en todas las decisiones concernientes al programa individual de educación de su hijo. El comité de ARD decide si su hijo es elegible bajo las normas de la ley para recibir los servicios de educación especial y sus servicios relacionados. Este comité desarrolla, considera y revisa el programa individualizado de educación de su hijo. Este comité determina la colocación de su hijo o dónde será educado su hijo en la escuela. Este comité también determina cuánto tiempo pasará su hijo con otros estudiantes sin discapacidad y cuánto tiempo pasará en otros lugares especiales con estudiantes con discapacidades. ¿Cómo sabré cuándo se convocará una junta de ARD para mi hijo? Usted deberá recibir el aviso previo por escrito antes de que la reunión del comité de ARD se produzca. La ley federal requiere que la escuela le ofrezca un tiempo razonable para prepararse para la junta. La ley de Texas define que el tiempo razonable son 5 días de escuela. Esta notificación debe indicar cuándo, dónde y qué asuntos serán discutidos en la junta. También debe indicar quiénes atenderán por parte de la escuela. ¿Qué sucede si no puedo asistir a la hora que la escuela ha establecido la reunión de ARD para mi hijo? La reunión debe producirse en una hora acordada por ambas partes, lo que significa que se llevará a cabo en el tiempo en que la escuela y los padres puedan atender. Con frecuencia, esto toma gran creatividad y flexibilidad porque los padres no siempre pueden abandonar sus trabajos y los distritos escolares planifican múltiples juntas a las cuales deben atender cada año. Muchos distritos escolares establecen las reuniones antes o después del horario escolar, o llaman a reunión por teléfono de manera que los padres puedan participar mientras están en el trabajo. ¿Estoy obligada a entender la reunión de ARD? La ley no requiere que usted participe o asista a la reunión, pero cuando usted no está presente, renuncia a su derecho de participar en el proceso, y el comité no contará con la información que solo usted puede proveer. A los niños le va mucho mejor en la escuela cuando los padres entienden sus necesidades y participan en las reuniones y eventos escolares. Me siento nerviosa al atender la reunión de ARD. Yo no entiendo la mayoría de las cosas que se discuten o cómo funciona la educación especial. Muchos padres indican que se sienten algo nerviosos o ansiosos antes de atender a la reunión del comité de ARD de su hijo. Esto es normal y previsible, porque con frecuencia la escuela usa términos y palabras cuyos significados pueden ser desconocidos por los padres. Usted puede alertar a los representantes de la escuela cuando usen términos que usted desconoce. La mayoría de los padres tienen muy poco entrenamiento sobre cómo funciona el proceso y no están familiarizados con los términos de educación especial empleados por la escuela. No se espera que usted conozca y entienda estos términos. Pregunte cuando no entienda. Nunca esté de acuerdo con algo si usted no lo entiende. A usted le está permitido invitar a alguien consigo a las reuniones si usted siente que debe hacerlo. ¿Qué sucede si necesito que la reunión del ARD se lleve a cabo antes de los 5 días de anticipación del aviso previo por escrito? Si su hijo ya recibe los servicios de educación especial y existe la necesidad de reunirse antes de los 5 días de cuando usted solicitó la junta, entonces usted y la escuela pueden decidir hacerlo antes. A esto se le denomina desestimar los 5 días del aviso previo por escrito. Gracias por estar aquí en la reunión de ARD de Daniel. Hemos tenido que hacer varios ajustes de horarios para hacer esta reunión posible, pero apreciamos que usted pueda asistir el día de hoy, señor Smith. Cuando consideramos los horarios para convocar a una reunión de ARD una vez al año, debemos proveer a los padres el aviso previo por escrito para que puedan ajustar sus horarios y típicamente este aviso es de 5 días.
Pero como no pudimos ofrecer el aviso previo por escrito antes de la reunión cuando decidimos adelantarla, usted aceptó renunciar a este derecho por teléfono. ¿Usted todavía está de acuerdo con esta decisión? Sí. Muy bien. Entonces, por favor, firme aquí para documentar su decisión. En otras palabras, si es necesario, usted puede desestimar el aviso previo por escrito para reunirse antes de lo acordado. El comité de ARD debe reunirse al menos una vez al año para revisar el programa individualizado de educación que debe entrar en efecto desde el primer día de escuela de cada año escolar. Usted o la escuela puede llamar a una reunión del comité de ARD en cualquier momento. Los padres deben recibir el aviso previo por escrito antes de cualquier junta de ARD. Algunos cambios en el IEP, por sus siglas en inglés, pueden hacerse sin llevar a cabo una reunión del comité de ARD, a través de lo que se denomina enmienda del ARD. Ambos, la escuela y los padres, deben aprobar por escrito esta enmienda. Los padres y otros miembros del comité de ARD deben recibir una copia de los cambios acordados. Al principio de cada año escolar, su hijo recibe una copia del código de conducta y usualmente esto viene acompañado por una forma para que usted firme, comprobando que usted leyó y entendió este código de conducta. El código de conducta del estudiante establece las reglas generales y métodos para disciplinar a todos los estudiantes en el distrito escolar. Su hijo debe ser capaz de obedecer estas reglas, a menos que el comité de ARD indique específicamente que su hijo no es capaz de seguirlas debido a su discapacidad. Los padres deben leer este documento con detenimiento y sopesar si su hijo puede cumplir o no con las normas. Con frecuencia, los niños con discapacidades aprenden de manera diferente o a un ritmo más lento en comparación con los niños de su edad y sin discapacidad. Esto también aplica para aprender comportamientos apropiados. Estos niños aprenden de manera diferente. En consecuencia, es de esperarse que también aprenda buenos comportamientos de manera diferente o se tomen más tiempo. IDEA es muy específica con respecto a reglas particulares sobre cómo los niños con discapacidades deben ser disciplinados. Si el comité de ARD determina que el comportamiento de su hijo impide su aprendizaje, la interacción con adultos y amigos y el cumplimiento de las reglas generales de la escuela, entonces el comportamiento debe ser tomado en cuenta cuando se desarrolle el programa individualizado de educación de su hijo. Si su hijo tiene problemas de comportamiento, el objetivo de la ley es que aprenda conductas nuevas, apropiadas, positivas o buenas para reemplazar aquellos comportamientos que le producen problemas en la escuela. Los niños aprenden comportamientos apropiados a través de los refuerzos positivos de comportamientos aceptados. IDEA le llama a esta manera de enseñar conductas intervenciones y apoyos de la conducta positiva. Los niños también aprenden al exponerse a las consecuencias apropiadas delineadas en el Código de Conducta Estudiantil. Las intervenciones positivas de la conducta focalizan a los miembros del comité de ARD en la búsqueda de alternativas para enseñar nuevos y buenos comportamientos a su hijo que reemplacen aquellos que están causando problemas en la escuela. El enfoque no debe ser el castigo de los niños, sino la recompensa por los comportamientos positivos o refuerzos positivos, para enseñarles la mejor manera de comportarse y hacer bien en la escuela y en la vida. Cuando su hijo con discapacidad falla en el cumplimiento de las reglas de la escuela, ambos, usted y su hijo, tienen derechos en el proceso disciplinario de la escuela. Una vez más, estos procedimientos de protección bajo IDEA son sus derechos y delimitan el proceso a seguir cuando sus hijos no pueden seguir las reglas de la escuela. Si un niño falla en seguir las reglas del Código de Conducta, a la escuela se le permite retirar al niño de su lugar usual al que atiende diariamente en la escuela, llamado colocación educativa, hasta 10 días de escuela durante el año escolar. La escuela no debe proveer los servicios al niño mientras haya sido suspendido
a menos que la escuela usualmente provea servicios a los estudiantes sin discapacidad cuando son suspendidos por medida disciplinaria. En algunas ocasiones, cuando un niño viola el código de conducta estudiantil, la escuela puede decidir aplicar la suspensión. Esto significa que el niño no podrá ir a la escuela. Un distrito escolar no podrá suspender a un estudiante con discapacidad por más de 3 días de escuela continuos. Si su hijo es suspendido de la colocación regular que atiende a diario para aprender por más de 10 días de escuela en un año escolar, entonces los procedimientos de protección le darán a él o ella más derechos. Esta situación da pie a lo que se denomina un cambio en la colocación debido a una medida disciplinaria. Si la conducta de un niño resulta en un cambio disciplinario de la colocación o en un cambio a donde él o ella asiste para recibir educación, la escuela debe proveer a los padres el aviso previo por escrito y una copia de los procedimientos de protección. La ley requiere que usted reciba otra copia de los procedimientos de protección. Así, usted sabrá exactamente qué acciones de salvaguarda la ley le brinda a usted y a su hijo. Si usted no entiende sus derechos durante este proceso, pregunte a la persona encargada de la educación especial en su distrito. Si la escuela decide cambiar la colocación de su hijo, el comité de ARD estudiará toda la información concerniente al niño y su comportamiento. Este comité necesitará decidir sobre si ellos sienten que el comportamiento es el resultado de la discapacidad del niño. A esto se le llama reunión para determinar si la conducta es una manifestación de la discapacidad o MDR por sus siglas en inglés. Esta junta debe producirse en un lapso de 10 días desde que se ha tomado la decisión de cambiar el lugar donde su niño recibe educación por una violación al código de conducta. El comité de ARD puede determinar si su hijo es capaz de cumplir o no con las normas del código de conducta o comportamientos esperados por causa de su discapacidad. Si el comité de ARD decide que el comportamiento es el resultado de la discapacidad, debe realizarse una evaluación del comportamiento funcional o FBA por sus siglas en inglés, para determinar la causa de estos comportamientos. Cuando se completa el FBA, debe desarrollarse un plan de intervención de conducta, BIP por sus siglas en inglés, para ayudar a su hijo a cambiar los comportamientos que impiden su aprendizaje. El propósito de la reunión de ARD de hoy es revisar el FBA que fue realizado para José y para determinar la necesidad de incluir un plan de intervención de conducta en su IEP. Estoy muy feliz de que ustedes vayan a ayudar a realizar esta evaluación, pero no entiendo cómo este plan de intervención de la conducta va a ayudarlo. Vamos a revisar su caso para poder responder a sus preguntas. Los padres y maestros han expresado sus preocupaciones acerca del comportamiento en la escuela. El propósito de la evaluación de comportamiento funcional es examinar los comportamientos y determinar sus causas subyacentes. En otras palabras, queremos saber con cuánta frecuencia estas conductas ocurren, cuánto tiempo duran y cuál es su intensidad. Hemos hecho una lista que comprende una variedad de fuentes de información. Hemos entrevistado a los padres y obtenido información sobre cómo se comporta en el hogar. Hemos conversado con los maestros de educación general y especial para saber qué ocurre en el salón de clases y también hemos hecho observaciones directas en el salón de clases. La preocupación general de los padres y maestros es que José no participa ni completa sus tareas. Uno de los comportamientos que demuestra con alta frecuencia es que coloca su cabeza en posición de descanso sobre su pupitre cuando recibe una tarea. Él hace esto un promedio de 3 veces al día, por lo menos 5 veces cada vez. Este comportamiento ocurre normalmente durante matemáticas. El otro comportamiento que observamos es que cuando él siente que las preguntas son muy difíciles, él arruga la hoja y la lanza al piso. Él exhibe esta conducta por lo menos 2 veces por semana. En mi opinión, la función de estos comportamientos es el escape. Él también repite esto en la casa, por eso puedo entender lo frustrante que esto puede ser para ustedes. ¿Qué podemos hacer para mejorar esta situación? Yo quisiera recomendar algunas estrategias que nos pudieran ayudar. Podemos desarrollar un plan de intervención de conducta que la maestra puede implementar y luego desarrollar algunos objetivos anuales que nos ayuden a medir su progreso.
Pienso que José tiene edad suficiente para hacerse responsable por su comportamiento. Así que una vez que discutamos este plan, yo sugeriría invitarle para obtener su opinión y explicarle la importancia de completar sus tareas y completar su trabajo en la escuela. Yo pienso que esta puede ser una buena idea. Si el comité de ARD decide que el comportamiento es el resultado directo de la discapacidad, su hijo debe regresar entonces a su colocación original, a menos que ambos, usted y la escuela, decidan cambiar la colocación de su hijo a la colocación determinada por las normas disciplinarias. Si el comité de ARD decide que el comportamiento no es una manifestación de la discapacidad del estudiante y la escuela sigue el programa individualizado de educación, entonces su hijo puede ser disciplinado al igual que otro estudiante sin discapacidad. La única diferencia es que como su hijo tiene una discapacidad, el distrito escolar debe continuar con el programa de educación individualizado desarrollado para su hijo. Todas las escuelas de Texas deben seguir reglas muy específicas acerca del uso del aislamiento, detención o timeout. En las escuelas públicas de Texas es contra la ley aislar a un niño con discapacidad en un cuarto, closet u otro espacio bajo llave, excepto en una emergencia mientras espera por la llegada de las autoridades policiales. La escuela puede restringir, usar la fuerza física o aparatos mecánicos para detener el movimiento de su hijo solo en caso de emergencia, que implique una amenaza a sí mismo u otros. La escuela debe tratar de contactarle por teléfono inmediatamente y deben informarle por escrito en las siguientes 24 horas. El uso del timeout con su hijo debe hacerse según las reglas específicas en la ley estatal. El timeout es una estrategia que debe usarse cuando el niño necesita apartarse de otros para poder autocontrolarse. El timeout no puede usarse como amenaza o en un sitio cerrado o bloqueado. Usted tiene derechos específicos para preservar los récords educativos de su hijo de manera confidencial, según garantiza la Ley de Derechos Educativos y de Privacidad de la Familia, o FERPA, por sus siglas en inglés. Los récords son muy importantes porque contienen información personal sobre su hijo que se emplea para determinar los servicios de educación especial. Solo las personas que requieran tener acceso por fines educativos a los récords de su hijo son los únicos que podrán consultarlos sin que usted sea notificado de antemano. Usted puede revisar todos los récords educativos de su hijo. La escuela debe tener estos expedientes disponibles, especialmente antes de una reunión de ARD o una audiencia del proceso legal debido. Si la única manera para poder revisar los récords de su hijo es obteniendo una copia, entonces la escuela debe hacerle copias y podrá cobrarle una suma acorde por dichas copias. Usted tiene el derecho de solicitar cambios en la información de los récords de su hijo si considera que es incorrecta o que se presta a confusión. La escuela tiene el derecho de decidir cambiar o no la información en el expediente de su hijo, tras su solicitud. Si la escuela decide no hacer cambios, entonces deben informarle por escrito. Si esto sucede, usted podrá pedir a la escuela una audiencia local de expedientes. Si después de esta audiencia la escuela aún no decide hacer los cambios, ellos deberán informarle de la decisión por escrito y permitirle presentar su posición por escrito en la que explique su disconformidad con el expediente. Esta declaración de desacuerdo deberá permanecer conjuntamente con los récords. Ocasionalmente, la escuela y los padres están en desacuerdo sobre cuáles son las necesidades de su hijo para progresar en la escuela. Cuando esto suceda, a su hijo le beneficiará que usted trabaje conjuntamente con la escuela como equipo para alcanzar algún tipo de acuerdo. Esto no es posible en todos los casos. Los miembros del comité de ARD deben firmar para dar constancia de su asistencia. Los padres deben indicar si están de acuerdo o no con lo determinado por el comité de ARD. Los padres deben escribir una declaración clara en la que indiquen
las razones por las cuales están en desacuerdo. Cuando esto sucede, el distrito escolar debe ofrecer un receso de 10 días hábiles. Este periodo de receso debe emplearse por los padres y el distrito escolar para obtener más información que ayude a ambas partes a alcanzar un acuerdo sobre el programa de educación individualizado. El comité de ARD puede llamar a receso múltiples veces por varias razones, pero solo una vez por desacuerdo. Durante este periodo, la escuela no podrá hacer ningún cambio al programa de educación individualizado de su hijo. Si después de los 10 días la escuela y los padres se reúnen y todavía persiste el desacuerdo, la escuela tiene el derecho de iniciar el nuevo programa individualizado de educación que ha determinado apropiado para el estudiante. Antes de que la escuela implemente el IEP, que los padres no aprueban, ellos deben proveer a los padres el aviso previo por escrito. Si los padres aún están en desacuerdo, existen un número de acciones que pueden llevarse a cabo para resolver tal desacuerdo. La ley requiere que la escuela y los padres trabajen conjuntamente para desarrollar un programa de educación apropiado para su hijo con discapacidad. La mayoría del tiempo, los padres y las escuelas pueden trabajar como equipo para encontrar la mejor manera de ayudar a su hijo con discapacidad a aprender a beneficiarse de la educación. Siempre es recomendable para el bien de su hijo que usted y la escuela puedan funcionar como equipo. Por esta razón, antes de entrar en desacuerdo, trate de encontrar alguna manera de lograr el acuerdo. Considerando que la educación de su hijo es tan importante, los desacuerdos pueden suscitarse en varias oportunidades. Como padre, su trabajo es enfocarse en lo que usted considera es lo mejor para su hijo, mientras la escuela se concentra en lo que es mejor para cada niño que ellos educan. Esto es lo que usualmente causa los desacuerdos entre ambos. ¿Qué debo hacer cuando estoy en desacuerdo? Los procedimientos de protección bajo IDEA ofrecen diferentes maneras para resolver los desacuerdos. El mejor lugar para resolver las discrepancias es el comité de ARD de su hijo. Recuerde, cuando usted y otros miembros del comité de ARD están en desacuerdo, el primer paso es utilizar los 10 días de receso que mencionamos anteriormente para tratar de alcanzar un acuerdo. Durante este periodo, usted debe reunir información sobre las necesidades de su hijo. Usted podría contactar a la persona responsable de la educación especial de su distrito escolar. ¿A dónde solicito ayuda? La Agencia de Educación de Texas está disponible para ayudar a usted y a la escuela a resolver sus desacuerdos. Para mayor asistencia, usted puede llamar a la línea gratuita de información sobre educación especial. Una persona de la agencia estará disponible para ayudarle a encontrar vías para resolver el problema. Partners Resource Network cuenta con personal entrenado denominado coordinadores regionales quienes están disponibles para ayudarle a localizar alternativas para dilucidar sus diferencias con el distrito escolar. Para obtener más información sobre cómo contactar a su coordinador regional, llámenos. ¿Qué sucede si sigo teniendo problemas? Trate de resolver sus problemas directamente con su distrito escolar. Si la situación persiste luego que el comité de ARD se reúne nuevamente, entonces existen 3 procedimientos que los padres pueden utilizar para resolver sus desacuerdos con la escuela. Estos son: primero, solicitar la mediación; segundo, presentar una queja de educación especial; o tercero, solicitar una audiencia imparcial del proceso legal debido. A los padres se les permite emplear cualquiera de estos métodos en el orden que deseen. Yo he escuchado sobre la mediación. ¿Qué supone este proceso? La mediación es un proceso voluntario. Tanto el distrito escolar como los padres pueden convocar a un mediador para que ayude a las partes a resolver sus desacuerdos. Pero como es voluntario, la otra parte puede decidir participar o no. Los mediadores no pueden ser empleados de la Agencia de Educación de Texas o de ningún distrito escolar en Texas. Los mediadores no pueden tener ningún interés personal o profesional que sea causa de parcialidad hacia la escuela o los padres durante el proceso de mediación. Deben ser profesionales con entrenamiento especializado en resolver desacuerdos. La mediación no tiene costo alguno para los padres o la escuela. ¿A quién puedo invitar a la mediación? Muchas veces, los padres quieren invitar a alguien a sus reuniones para ayudar con la resolución de problemas.
para escuchar o tomar notas. Puede ser un miembro de la familia, un amigo o un defensor de derechos. Usted puede traer consigo a un abogado. No obstante, usted deberá pagar los honorarios si decide traer a un representante legal. ¿Cómo la mediación afecta mi caso en el futuro? Todas las discusiones durante la mediación son privadas y no pueden ser usadas como evidencia en una audiencia del proceso legal, una investigación de una queja o ante una corte si se da el caso. Si usted y la escuela pueden alcanzar un acuerdo, este se escribirá y ambas partes deberán firmar el documento. Este acuerdo tiene fuerza legal y podrá ser empleado en una corte. ¿A quién debo presentar mi queja? Usted tiene el derecho de introducir una queja ante la Agencia de Educación de Texas. Esta se utiliza usualmente cuando usted siente que la escuela no ha seguido los procedimientos de protección o las reglas de educación especial, y esta violación ha resultado en que su hijo no reciba una educación pública gratuita y apropiada en el último año. Un ejemplo de una situación que podría ser presentada como un reclamo es que usted no recibió el aviso previo por escrito de las acciones que se llevaron a cabo sin que usted otorgara su consentimiento. Claro que usted podrá presentar un reclamo sobre cualquier aspecto de la educación especial, pero esta alternativa funciona efectivamente cuando los padres consideran que la escuela no ha seguido las leyes estatales o federales de educación especial. ¿Cómo presento una queja? Su queja debe ser presentada por escrito y existe un procedimiento específico para su presentación. Usted puede llamar a la línea de información para padres de la TEA o visite el sitio web para obtener mayor información sobre cómo presentar la queja. Usted deberá proveer a la escuela una copia de su reclamo por escrito. ¿Qué sucede luego que mi queja es recibida? La TEA conducirá una investigación. La agencia deberá anunciar su decisión con respecto al reclamo en un lapso de 60 días después de haber recibido la queja por escrito. Si encuentra que la escuela no ha seguido todas las leyes que aplican al reclamo, la TEA requerirá a la escuela que actúe y corrija el problema. Esta acción correctiva será luego informada a la escuela y a usted por escrito y deberá ejecutarse en el lapso de 1 año. Presentar una queja no impide que usted pueda solicitar la mediación o iniciar una audiencia del proceso legal debido. ¿Qué es una audiencia del proceso legal debido? Otra manera de resolver los desacuerdos es la audiencia del proceso legal debido. Este es un proceso legal donde un tipo de juez imparcial llamado oficial de audiencia escucha la evidencia de su parte y de la escuela y toma una decisión jurídica vinculante. Su petición de iniciar una audiencia debe hacerse en un lapso de no más de 1 año desde que las acciones alegadas han ocurrido. Existen algunas razones por las cuales este periodo puede extenderse. ¿Cómo solicito una audiencia del proceso legal debido? Para solicitar una audiencia del proceso legal debido, usted debe enviar una solicitud por escrito. Existen datos específicos que deben incluirse. Usted puede llamar a la línea de información gratuita para padres de la TEA para solicitar asistencia. Usted también deberá enviar una copia de su solicitud de audiencia a la escuela. ¿Los abogados pueden estar presentes para la audiencia del proceso legal debido? Es muy común que ambos, los padres y el distrito escolar, cuenten con la presencia de abogados que les representen durante la audiencia del proceso legal debido. ¿Para qué debo prepararme si inicio una audiencia del proceso legal debido? En una audiencia del proceso legal debido, los padres deben ser capaces de probar que el distrito escolar no siguió los requerimientos de ley para educación especial. Si el distrito escolar inicia la audiencia del debido proceso, la escuela tendrá en cambio la responsabilidad de ofrecer pruebas. Si usted está en desacuerdo con la decisión del oficial de audiencia, usted tiene derecho de apelar a una corte estatal o federal. Una audiencia del proceso legal debido es complicada y costosa, tanto para los padres como para el distrito escolar. La ley contempla el derecho de iniciar una audiencia del proceso legal, pero trate de resolver sus diferencias sin apelar a este recurso. Este DVD no cubre en detalle todos los procedimientos de protección. Por ejemplo, existen algunas limitaciones de las salvaguardas para aquellos padres que deciden colocar a sus hijos con discapacidad en escuelas privadas o educarlos en la casa por decisión voluntaria. Además, existen reglas para cuando los niños alcanzan la mayoría de edad a los 18 años y para cuando los padres sustitutos
intervienen en lugar de los padres. Si usted necesita información sobre alguna de estas áreas, contacte a la persona responsable de la educación especial en su distrito escolar o a Partners Resort Network. Cuando usted entiende los derechos según la ley y cómo funciona el proceso de educación especial, es más fácil participar en las reuniones del comité de ARD de su hijo. Al tiempo que entiende el proceso y las leyes relacionadas con la educación especial, usted ganará confianza en su habilidad para participar como un miembro del equipo. La educación de su hijo es extremadamente importante. La manera como su hijo se eduque hoy hará toda la diferencia en cuanto a su grado de independencia cuando sea adulto. No existe trabajo más importante que defender a su hijo.